entender que las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la responsabilidad social exige esa condición. No es ético, no es moral que las sociedades pretendan eludir que las personas con discapacidad tengan un empleo. Fíjese usted, en el Perú la PEA es de más de 16 millones de seres humanos. Solo trabajan alrededor de 12.004.949 personas. De estas, 1.786.916 son trabajadores de más de 50 trabajadores por empresa. Si solamente contratáramos un 3% en el Estado, en el ámbito privado y el 5% en el Estado, lo que tendríamos de trabajadores con discapacidad serían 120.907. ¿Qué representa eso? Que de cada 100 trabajadores peruanos que están empleados, uno tendría discapacidad. Justamente nosotros siempre hemos estado siguiendo, ¿no?, los proyectos que ustedes han estado, o programas que han estado ejecutando, como por ejemplo el programa Soy Capaz, ¿no es cierto? Han insertado aproximadamente a 1.000 personas, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Pero queremos saber exactamente cuál es el porcentaje de personas con discapacidad según el tipo de discapacidad que ya han sido insertadas. Mire, de hecho, nuestro programa se inició el 18 de julio del año pasado y nuestra meta era 1.000 al 31 de diciembre. Se insertaron 986. En la actualidad estamos bordeando ya las 1.000, más de 1.100 personas. Mayormente, para ser específicos, las empresas contratan personas con discapacidad auditiva. Tienen una mayor preferencia por eso. Pero también se han insertado personas con discapacidad intelectual, con discapacidad física y con discapacidad visual. De hecho, vuelvo a reiterar, hay una preferencia, sobre todo en el ámbito privado, por las personas con discapacidad auditiva. Por eso que es muy necesario que en el marco de la nueva ley las personas con discapacidad se preparen, se capaciten. Se reserva hasta un 10% de los programas sociales temporales de empleo para proyectos de empleabilidad. Entonces, estamos en ese proceso. Tenemos un CEPRO donde anualmente preparamos a más de 300 personas con discapacidad. Es poco, sabemos que el universo de necesidades es muchísimo mayor, pero estoy confiado, Bárbara, y sé que luego que se reglamente la ley lo más pronto posible, tendremos una inmensa posibilidad en el aparato público para exigir ese 5%. Por eso pedir a las personas con discapacidad que se preparen en temas técnicos, profesionales, porque se va a necesitar perfiles que puedan ser adecuados para la contratación del Estado. Ahorita justamente, claro, hemos también visto en el portal de CONADIS que ustedes han abierto una convocatoria Beca Perú Pronavec, ¿no es cierto?, que es importante que las personas con discapacidad se capaciten, pero a veces les transmito esto porque hay unos oyentes que nos han escrito y les gustaría saber CONADIS con qué instituciones educativas ha hecho convenios a nivel universitario. Sí, nosotros le vamos a enviar toda la información. Hemos hecho con algunas universidades, estamos en un proceso con otras tantas, pero Bárbara, permítame, porque sé que el tiempo es breve, señalarle lo siguiente. Nosotros estamos visitando cada ciudad del Perú. La semana pasada estuve en Ancash, esta semana estoy llegando de Piura, y donde hemos ido a difundir la ley, pero también a preparar a la sociedad civil en el conocimiento de cuánto recurso hay en materia de discapacidad. A veces este tema tan central no se toca. Por ejemplo, en el caso de Ancash, el presupuesto del sector público ocupa 29.343.000 soles para la discapacidad, y en el caso de Piura, 23.258.000. ¿Y en Trujillo, presidente? No tengo en este momento la información, correcto, pero sí se lo puedo enviar. Y le comento, por ejemplo, que en el caso de Piura, se calcula, de acuerdo al último censo, que hay 214.125 personas con discapacidad. Y ahí, en educación, tenemos 9.100.000 en el gobierno regional. En un programa que se llama Apoyo a la Salud Mental, tenemos 633.000 soles. Y todas estas cifras existen en cada región, por eso que le voy a enviar de la Libertad. En el caso del apoyo al ciudadano con discapacidad, tenemos 164.000. Y apoyo a la rehabilitación física, en el caso de Piura, el gobierno regional tiene 175.000. Mire,
Hay 2 unidades para las 64 municipalidades de Piura de gasto mensual, y eso se eleva a una cifra de 5.683.000 soles. Y para lo que significa accesibilidad, un tema que comentábamos antes de ingresar, el dinero que existe en Piura es de 7.403.000. ¿Cuán importante es que la sociedad civil sepa, conozca y pueda exigir a sus autoridades que se usen esos recursos en discapacidad? Sí, porque si me permite acotar algo, presidente, es que la mayoría de los alcaldes dicen que no tienen presupuesto o que no cumplen, porque acá tenemos también sabemos que existe lo que es la ley del presupuesto público, ¿no es cierto? Y que es asignado las 2 UITs, el 0.5% para accesibilidad, pero lamentablemente no se cumple. Entonces, de alguna manera me gustaría que nos comparta el grado de fiscalización que ustedes están haciendo. Una interesante pregunta. Como usted sabe, existía una norma de implementación de la ley de sanciones, la misma ha sido derogada por la actual ley. Una vez que se adopte el reglamento, ahora el CONAVIS no puede eludir su responsabilidad de sanción y de fiscalización. Es decir, ya no puede decir que un ministerio, una municipalidad no cumple porque es el CONAVIS responsable de eso. Significa que en CONAVIS, y en el reglamento estamos construyendo esto, tiene que haber 2 instancias, una instructiva, donde se recibe la denuncia, y una de ejecución o ejecutoria, donde se lleva a cabo la sanción. Y yo creo que, francamente, vamos a entrar a un momento tan interesante que ninguna autoridad va a pretender ser sancionada y van a tener que cumplir la ley. Lo que usted ha dicho es cierto, las autoridades no usan los recursos. El año pasado hubo 525 millones de soles disponibles de gasto en la ley de presupuestos para la discapacidad y solo se usó 170 millones. Correcto, pero también, presidente, entonces ahí usted, CONAVIS, en este caso, va a estar fiscalizando, ¿no es cierto? Porque en verdad ya no podemos continuar así. Ahora, hay una también preocupación con respecto a que si dentro del proyecto de reglamento de ley se han tocado puntos, por ejemplo, de los pensionistas con discapacidad, que ni siquiera llegan al mínimo vital, ¿no?, que son 750 soles. Me gustaría saber si es que se va a elevar o se van a modificar las pensiones de orfandad y de invalidez. Por supuesto, la ley establece que si se tiene hasta 2 sueldos mínimos vitales de pensión, se puede tener otro trabajo. Por ejemplo, este es un gran avance. Usted sabe que está prohibido en el Estado percibir una doble percepción de remuneración, pero con esta norma se abre una posibilidad para aquellas personas que muchas veces, porque tenían una pequeña pensión, no optaban por un empleo. Entonces yo creo que se abre esa enorme posibilidad y sobre todo también trabajar porque las personas con discapacidad gocen de sus pensiones a través de los padres que ya murieron y les dejan a ellos esa pensión de orfandad. Sí, antes de que acabe la entrevista, presidente, me gustaría que nos comparta brevemente los excelentes resultados que han tenido el proyecto Tumbas Accesibles y cómo pueden hacer los otros gobiernos regionales para poder hacer una réplica con respecto a este proyecto. Muy interesante. Fíjese usted, nosotros lo que hemos pretendido con Tumbes Accesibles es crear un modelo de intervención en discapacidad. Ha sido reconocido por el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que han reconocido que es un gran modelo. Hemos hecho un censo total de la población tumbesina, de toda su población. Encontramos 205.421 habitantes, de ellos 22.387 tenían algún tipo de dificultad para realizar actividades de la vida diaria. La segunda etapa ha sido ingresar casa por casa con brigadas, donde está conformada por un médico rehabilitador, otro profesional para las fichas sociales, y es sorprendente, la cifra está disminuyendo enormemente. Hemos sido, yo creo, llevados por estudios, hasta 8 en el Perú desde 1940, que nos dan distintos resultados. Creo que el error ha estado en el instrumento de aplicación del censo, de las encuestas, y le puedo referir que, para que tenga una idea,
que, por ejemplo, en Contralmirante Villar, que es una de las 3 provincias, encontramos 592 personas con discapacidad, 228 de ellas necesitan ayudas biomecánicas, hasta 320 ayudas biomecánicas. Hemos encontrado que 234 de ellas tienen más de 65 años, 98 jamás fueron a la escuela, el 50% tiene estudios primarios, solo 25 estudios superiores, el 8.2% no tenía ningún documento de identidad, es decir, no existía, el 25.7% son hasta personas jóvenes de 29 años, y así, o sea, el estudio es muy profundo, es científico y le estaría alcanzando la sistematización del tema, ¿no? El año pasado se estableció que ya se iba a realizar la encuesta nacional especializada sobre discapacidad. ¿Nos podría compartir un poco en qué etapa se encuentran? Ha concluido la encuesta nacional a cargo de INEI con una inversión de 6.300.000 soles. La muestra ha sido 340.000 viviendas en el territorio nacional. Es decir, no es que se va a tocar la puerta de todos, sino una gran muestra, y lo que hemos encontrado es 37.000 hogares donde hay discapacidad. Se va a publicar en julio los resultados y creo que va a también marcar un hito en la historia del Perú, porque ahí tendremos en cuenta la prevalencia, las tendencias de la discapacidad hacia el futuro y la implementación de la política pública de manera adecuada. Ahora, yo quería hacerle una pregunta, porque eso justamente también lo transmito de nuestros oyentes y gente que siempre está incidiendo en estos temas de discapacidad. ¿Cómo se está realizando a cabo el trabajo de las coordinadoras regionales de CONADIS, ¿no? Porque sabemos que las demandas, ¿no?, y la realidad de las personas con discapacidad es muy distinta en regiones que en Lima, ¿no? ¿Y de qué depende del trabajo y el presupuesto que se da? Por ejemplo, ¿quién asigna el presupuesto a los trabajadores o las coordinadoras regionales de CONADIS? ¿El mismo CONADIS o es el gobierno regional que deben de designar? No. En el caso de los coordinadores desconcentrados de CONADIS es un presupuesto del CONADIS. Tenemos 25 coordinaciones regionales. Además se cuenta con un asistente y un auxiliar, y los recursos son escasos. Nosotros hemos encontrado que estas coordinaciones no están implementadas de manera adecuada con las tecnologías del caso. Estamos calculando para el próximo año una inversión amplia para la implementación. Comentarle que encontramos que funcionaban las casas de los coordinadores también. Encontré, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Trujillo, que no se habían entregado 532 carnets y 552 resoluciones ejecutivas cuando yo llegué al CONADIS, y yo sé que todavía es absolutamente insuficiente por un tema presupuestal, pero creo que estamos en el mejor momento. La nueva ley está creando el Sistema Nacional de la Discapacidad SINAPEDIS, que es un sistema funcional donde sus miembros es el CONADIS como articulador, rector, monitoreo, seguimiento y fiscalización, y son miembros todos los gobiernos regionales, sus programas, sus proyectos y sus planes, todos los gobiernos locales, sus organismos, sus proyectos, sus programas y sus planes, lo que significa que nadie podrá decir que no se entenderán de la discapacidad. Todos los alcaldes, todos los gobiernos regionales tendrán que dedicar componentes de discapacidad en cada uno de sus programas, y no solo será la OREDIS ni la ONAPED, sino en realidad será el gobierno regional y la municipalidad. Ahora, una noticia también interesante es que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio que propone la Ley de Servicio Civil, ¿no es cierto? ¿De qué manera eso favorecerá a las personas con discapacidad, presidente? Mire, en realidad, usted sabe que los sindicatos de trabajadores están oponiéndose férreamente a la norma, pero en el caso de la discapacidad podemos estar tranquilos porque nuestra ley contempla que Servir y el propio CONADIS tienen que trabajar de manera conjunta para la implementación del 5% en el caso del sector público. Entonces, sí nos va a servir, pero fundamental es nuestra propia ley, la que tiene que prevalecer frente a cualquier otra norma en relación a los trabajadores del Estado. Qué bueno, presidente. Un llamado a toda la sociedad civil, ¿no es cierto? Porque siempre hay que empoderarnos, no hay que pelearse con CONADIS. Un llamado a la sociedad civil, presidente, ya para finalizar la entrevista. Sí, en primer lugar, nosotros estamos siempre dispuestos a la crítica, somos funcionarios públicos, de hecho, nuestra responsabilidad es sacar adelante el CONADIS. Ha crecido casi en el doble su presupuesto de lo que encontramos.
hemos hecho Soy Capaz, la encuesta nacional, tenemos Tumbes Accesible, estamos creando el Observatorio de la Discapacidad, en fin, sería materia de más amplias conversaciones. Sin embargo, creo que la sociedad civil es el motor, el elemento central para que los recursos del Estado se dediquen a la discapacidad. Ya tenemos en la Ley 29.951, Ley General de Presupuesto del Sector Público 2013, allá profesional, más de 500 millones de soles dedicados a la discapacidad, y le pido a la sociedad civil coordine, concerte, negocie, dialogue con sus autoridades y tengan la exigencia de su cumplimiento. Muchas gracias, Bárbara, por la entrevista, éxitos en tu programa y seguramente esperaremos de parte de tus oyentes algunas preguntas hacia el futuro. Muchas gracias, presidente. Antes de que acabe la entrevista, yo quiero agradecer en mi calidad de presidenta de la Asociación Luchando contra la Marea por el gran apoyo y valioso apoyo y participación que han tenido en la realización de nuestro primer evento institucional, el Fórum Periodismo con Enfoque Inclusivo. Muchísimas gracias también por haber estado en el programa.